Estamos en vivo, Raúl. Bien, ¿cómo están? Es un tremendo placer saludar. Es que estaba esperando la cuenta regresiva, pues parece que se lo olvidó. Ahí el amigo Néstor poner la cuenta regresiva, puso solamente la figura de otra vez en el ojo, entonces estábamos todos pendientes a la cuenta regresiva. Ahí nos pasó la cuenta a nuestro buen amigo Néstor Sandoval Ponce. No, pero está bien. Está como la vocera. Claro, más o menos, se le pegó, porque como estuvo acá la vocera durante la semana pasada, entonces se le pegó ahí a don Néstor la situación de la vocera. Que no sé si es vocera, desvocera, bueno. Oye, bienvenidos a una nueva edición de Otra Vez en el Ojo, a través de las distintas plataformas de Chillán Online. Vamos a comenzar saludando primero que nada a nuestros panelistas, ya lo habíamos mencionado durante el programa recién pasado, que lo íbamos a incorporar definitivamente como panelista estable al destacadísimo periodista Patricio Vera, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás, Pato? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros acá en el programa, bueno, en realidad ya en forma definitiva como panelista. Muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí gratis por lo demás, para que no empiecen a hablar que estoy cobrando. Esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, ¿eh? Esto es porque nos gusta el show. Sí, porque el otro socio como que no afloja. Pero está bien, estamos bien. No, feliz. Oye, feliz de estar compartiendo con ustedes esta semana. Hemos tenido hartas cosas de las cuales hablar y tenemos un invitado de miedo, le digo. Sí, absolutamente. Saludamos también a nuestro panelista, el destacado abogado Claudio Kusakovich, con quien hemos estado conversando ahí en varias oportunidades también a través de este programa, y que nos ha acompañado durante todas las ediciones de Otra Vez en el Ojo. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto de tenerte nuevamente en la edición de este programa. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Patito? Un agrado siempre estar con usted y de tener a un gran amigo, un amigo de toda la vida, y a un tremendo abogado penalista, que como es Rodrigo Veralama, que es un honor. Pero no lo presente usted, señor, si no es trabajo suyo presentarlo, güey. Bueno, pero hasta bien, pero amigo mío. Ya empezamos mal. Ya preséntalo, Raúl, dale. Oye, pero es que en definitiva... Sí, en definitiva se le perdona ahí a Claudio, porque él el que hace posible la puesta en el aire de este programa, más allá del trabajo que hace definitivamente Néstor Sandoval Ponce, porque alguien tiene que ponerse con las luquitas, Pato, así que se le perdona todo ahí a Claudio. Bueno, saludamos, como lo decía Claudio Kusakovich, al destacadísimo abogado Rodrigo Veralama, a quien ya lo habíamos tenido en ediciones anteriores de nuestro programa, y en esta oportunidad lo hemos invitado muy cordialmente a través de Claudio para ir analizando todas las situaciones que han estado ocurriendo a nivel nacional. ¿Cómo está, abogado? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes a todos, Raúl, a Pato, a Claudio, así que un honor poder compartir con ustedes. Hablamos a veces ahí con Pato, en la interna, digamos, por WhatsApp o con Claudio, pero siempre poder estar todos reunidos acá es un tremendo, un lujo, más que un honor, esa es la verdad. Muy bien, vamos a... No, para eso estamos, ¿no? Vamos a comenzar comentando con situaciones que han estado ocurriendo a nivel nacional, y que acá nos va a realizar un tremendo aporte el abogado Rodrigo Veralama, porque vamos a comenzar comentando lo que está sucediendo en el ámbito educacional. ¿Y por qué lo decimos nosotros, no? Porque, a ver, tenemos varias situaciones que han estado ocurriendo. Primero, esta agresión que sufre la ministra de Ciencia, Linconao, ahí en el sur de nuestro país, en Valdivia específicamente, donde está invitado en la UNACH para intervenir en lo que es el inicio académico universitario, y sufre esta situación que muchos le han llamado encerrona, en fin, en que se ve ahí que la agreden literalmente un grupo de estudiantes, pero además ella misma señala de que estuvo retenida en un recinto de la universidad porque no la dejaban salir. Bueno, ella habla llanamente de secuestro, porque no la dejaban, estaba contra su voluntad. Y ahí se genera toda una polémica porque se menciona de que la universidad no hizo absolutamente nada, no le entregó la protección correspondiente a la ministra. Recordemos de que hay ministros que por la situación un poco compleja de su cartera no requiere definitivamente de resguardo policial, de escolta, en fin. Y eso lo hace también, y lo anuncia, recordemos ustedes, la ministra de Defensa Nacional, que va a realizar el recorte de algunas protecciones a autoridades por la situación que está viviendo el país en el tema
¿cierto?, de tipo económico. Pero lo que señala la ministra, muchachos, es que definitivamente ella no tiene ningún tipo de resguardo, tampoco el rector de la Casa de Estudios Superiores, en este caso la UNACH, se lo ofrece, y lo único que le dice que se mantuviese en un cuarto ahí encerrada a la espera de que pasase todo y se bajara un poco la situación que estaba ocurriendo en las afueras, con una manifestación que además es solicitada o convocada por parte de los estudiantes, en este caso de los universitarios, de los dirigentes. Y aquí quiero hacerle la pregunta definitivamente al abogado Rodrigo Vera Lama, como penalista. ¿Qué responsabilidad tiene en este aspecto la universidad? ¿Qué responsabilidad le recae definitivamente al rector y qué responsabilidad le recae definitivamente a los que convocaron a esta manifestación? Penalmente estamos hablando, ¿no? Claro, sí. Ahora, a mí, antes de pasar a analizar el caso puntual, porque podría haber sido en la universidad, podría haber sido en una visita a un sindicato, podría ser en cualquier lugar, digamos, que ocurre esta situación. Primero que yendo de lo macro a lo micro, nosotros tenemos un gobierno que prometió y que todos esperaban, digamos, creo que la votación que se obtuvo del 58% viene dado precisamente por el tema de la seguridad, ¿no? Que era uno de las banderas de lucha, el caballito de batalla, y que iba a hacer la diferencia con lo que había hasta ahora. Y acá uno normalmente escucha y ve a las autoridades que se quedan con la cuestión, con el caso puntual, con la ley, con la norma, que hay que aumentar las penas, y nadie habla de algo que es lo esencial, que es la legitimación social del uso de la fuerza, que es un concepto que nadie lo menciona, nadie lo ha desarrollado, y que en realidad para poder ir adelante y remar en el mismo sentido, ¿no? En materia de seguridad o en general en la misión que uno tenga, es que eso esté legitimado. Cuando digo legitimado, a mí no me sirve haber ganado una elección con un 58% ni con un 55%. Las grandes decisiones en los estados requieren amplia mayoría, ¿ya? Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a sobre 2/3 de los apoyos de un país. Por ejemplo, han ido, de hecho, antes que el presidente asumiera, fueron a El Salvador de visita, ¿no? Y se quedan con la cárcel de Bukele, con el CECOT, con el Centro contra el Terrorismo. Y muestran las medidas de seguridad y que no tienen que están con inhibidores de señal y que a los presos los tienen, digamos, comiendo el mínimo, etcétera. Pero nadie es capaz de comprender, y esto lo voy a pasar al tema de las universidades, nadie es capaz de comprender que lo que sucede en El Salvador y la gran virtud de Bukele no es que haya construido, no es infraestructura, no es este edificio, no es que los soldados tengan mejores armas, sino que es que la fuerza está legitimada. Y cómo Bukele logró legitimar la fuerza en su país fue él mismo siendo presidente de la República, cuando aún él no tenía el control del Congreso, como lo tiene ahora, me estoy refiriendo al primer periodo. Él incluso llegaba a agitar las masas a su propio pueblo, siendo presidente, por ejemplo, cuando él iba a pedir plata al Congreso para financiar la guerra contra las pandillas, cuando el Congreso no le aprobaba el presupuesto, él reunía gente afuera del Congreso y los asusaba, los agitaba, y le decía, oiga, ustedes tienen derecho a la rebelión, ¿ya? A rebelarse contra el Congreso, que en El Salvador no se llama Congreso, se llama Asamblea Legislativa, unicameral, son solamente diputados, no hay Senado. Y él pedía que ellos se levantaran y presionaran y pidieran seguridad. Y en definitiva, eso hoy en día se traduce en El Salvador en que Bukele tiene un 85% de la votación y tiene 57 de 60 diputados. En Chile, lamentablemente, nosotros no tenemos situación. ¿Ya? En Chile, con lo que sucedió con la ministra, y lo vimos, algo que pasó anecdótico, y lo comenté con algunas personas cuando vino hace poco la ministra Mara Cedini. No sé si fijaron, alguien me dirá una anécdota, pero los que estaban ahí con cargo de elección popular, ninguno andaba con corbata. ¿Ya? Me refiero al senador, a los diputados, consejeros regionales, alcaldes, concejales. Alguien me dirá, no, pero ¿qué es una anécdota, es un chiste? Es que la corbata significa mucho para este gobierno. O sea, significa en el fondo seguir la idea, la ideología que está planteando el gobierno. Y por lo tanto, estas personas que no se ponían corbata porque tienen cargo de elección popular y por lo tanto no son empleados del gobierno, no son funcionarios, es decir, no, ellos van a seguir en su pega, aunque no anden con corbata, que parece, insisto, que no es anecdótico, están dando una señal. O sea, ni siquiera la ideología que está planteando el gobierno o las posturas, las políticas que está planteando el gobierno son siquiera respaldadas o seguidas por la misma gente de la coalición que está en el gobierno.
Eso es un detalle que probablemente poca gente advirtió. En Chile, en general, nunca ha habido conciencia de lo que significa la legitimación. Confunden legalidad con legitimación. Recuerde usted, por ejemplo, en los últimos 2 plebiscitos constitucionales, el 2022 y el 2023, las campañas se hacían de tal manera que parecían campañas de diputados o de alcaldes, es decir, querían aprobar una nueva constitución aunque fuera por un voto. Ambos sectores, la izquierda el 2022, la derecha el 2023. La derecha me refiero a Chile Vamos y Republicano. Y pensaban que ganando un plebiscito con un 50% más un voto estábamos listos, íbamos a tener una constitución, que íbamos a regir y todo. Y eso es lo que pasa en materia de seguridad. Cuando usted no tiene una legitimidad social del uso de la fuerza, es decir, una conciencia mayoritaria de la ciudadanía, ocurren situaciones como esta, donde se pueden dar el lujo los estudiantes, el rector de la universidad, que de hecho es un activista de izquierda, él era funcionario del gobierno de Michelle Bachelet, ese señor es un trabajador social, que después hizo un posgrado, etcétera, y está en ese cargo. En no mantener las medidas, se produce un relajo también el organismo de seguridad del Estado, porque aquí no hay que quedarse solamente en lo que pasa después de que a la ministra la agreden. ¿Qué es lo que pasó antes? Carabineros tiene secciones de inteligencia policial, Cipolcar. Investigaciones tiene brigada de inteligencia policial en Valdivia. Está la ANI en Santiago. Existe hoy en día un Ministerio de Seguridad Pública. Nadie fue capaz de prever, de anticipar el escenario de conflictividad político-social que iba a suceder en la Universidad Austral. Ese es un punto, ¿no? No hay que quedar solamente con lo que pasa después, sino con inteligencia, con lo que pasa antes. Y luego, cuando esto sucede, ¿cuántos días han pasado y hay 0 detenidos? O sea, unos cabros chicos, porque son cabros chicos, son veinteañeros, digamos, cabros de 19, 20 años, están absolutamente identificados. No hay ninguna duda de quiénes son, están hasta los videos, po. Aquí no estamos hablando de grupos entrenados, paramilitares, que había sido un atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años 80. No, son cabros nomás, son cabros estudiantes o simpatizantes de la causa, lo que sea, y tienen de cabeza, y hasta el día de hoy no hay un detenido. Bueno, ¿por qué razón tenemos este escenario? Porque si lamentablemente en Chile ocurriera, como lamentablemente no está legitimada el uso de la fuerza, entonces no podemos dar el lujo de actuar con desidia. Eso es lo que sucede. El trasfondo de toda esta situación pasa por ahí. Entonces, cuando hay desidia, pasan estas cosas. Aquí se instaló un discurso de nada, de gobierno de emergencia, eso era como una anécdota, como una chacota. ¿En qué se traduce ese eslogan, esa frase? Nada, pues si fuera realmente una emergencia, no tendríamos... ¿Cuántos días han pasado? 5 días desde que casi linchan a una ministra. Y 0 resultados, 0 detenidos. Entonces, lamentablemente, lo que está sucediendo con este gobierno en el tema de seguridad, ni siquiera estoy hablando de otros temas como economía, sino que en seguridad, es que están funcionando exactamente con la misma lógica que un gobierno progresista, ¿ya? Y por eso que se van a seguir dando el lujo, estos cabros, estos peluzones, de hacer manifestaciones en las calles, más al día de mañana no va a ser los estudiantes en una universidad, van a ser un grupo de trabajadores, pueden ser pescadores, pueden ser gente de un sindicato, pueden ser obreros de una empresa, pueden ser los mineros, da lo mismo, si este fue el tema puntual. Pero esto se va a seguir replicando. ¿Y cuál va a ser la reacción del Estado? Igual que la que hemos visto ahora. ¿Y por qué el Estado reacciona así? Bueno, porque las autoridades se sienten con la tranquilidad, con la comodidad, de la indiferencia, de la desidia, de la abulia, de la apatía del pueblo chileno que no ejerce mayor presión, que es indiferente, que no se inquieta con esto. ¿Acaso vimos, por ejemplo, en Valdivia, qué sé yo, alguien que saliera a manifestarse, a protestar a un grupo porque habían agredido a una ministra? No, y por esa razón es que no ha habido ninguna reacción enérgica del Estado, que es lo mismo que pasó con los carabineros que hace ya 2 años mataron y quemaron en Cañete. ¿Cuál fue la reacción del Estado? No mandaron lo que hubiese pasado, por ejemplo, en El Salvador. Imaginen en El Salvador que hubiesen matado a 3 policías y los queman, como pasó en Cañete. Bukele moviliza una división completa, es decir, 2.000 hombres. En Chile se reaccionó igual que si hubiese sido un crimen pasional en Santiago. Mandan al perito, al policía, al fiscal, va buscando la huella, el ADN, para llevarle a un juicio. No obstante que los tipos lo que habían hecho, matando 3 carabineros y quemarlo el 27 de abril, era golpear al Estado. Lo que hicieron con la ministra en Valdivia no fue agredir a la ministra porque les cayera mal, en particular la señora Lincolao. De hecho, ni siquiera la conocían mayormente. Lo que querían era golpear al Estado, porque ella estaba ahí como representante del Estado. Ese es el trasfondo, y eso obviamente que es un atentado contra la autoridad, digamos, esa es la figura penal. No, esto no es un delito de lesiones leves, no es como agarrarse combo en las ramas, o que esperaban un cabro que le tenían mala para pegarle en la discoteca. No estamos hablando de eso. Aquí están agrediendo a un agente del Estado. Entonces,
el Estado reacciona de esta manera porque no siente la presión ciudadana, el interés. Y eso se explica simplemente porque, bueno, en Chile lamentablemente no tenemos a una cantidad importante, mayoritaria, digamos, sobre 2/3 de la ciudadanía, que esté remando por el mismo lado. Ahora, la ciudadanía por sí sola no se va a motivar. No esperemos. En El Salvador tampoco fue así. En El Salvador la gente lleva 30 años soportando guerras, pandillas, extorsiones, de todo tipo de delitos. ¿Y qué es lo que pasó? Que apareció un político llamado Bukele, y su mérito ¿en qué estuvo? En agitar, en movilizar a la gente, que la gente lograra tomar conciencia y que la gente, el pueblo, legitimara el uso de la fuerza. En Chile, yo no veo ninguna autoridad política, ninguna, ni siquiera los que están ahora, que supuestamente son los de derecha, que ellos estén agitando, movilizando, logrando que la gente, que la ciudadanía tome conciencia y sea la gente la que pida, la que demande de manera enérgica el uso de la fuerza. Por eso que esta situación lamentablemente va a seguir sucediendo. Rodrigo, pero ¿de qué manera se puede entonces motivar a la gente para que tome conciencia? Porque, claro, podríamos hablar de desidia quizás en el gobierno, pero también uno nota un cierto relajo en el tema de seguridad, y efectivamente también un componente importante debe ser que la gente no mete presión. Entonces, ¿de qué forma la gente se puede motivar a la gente para que entienda la importancia que tiene el actuar policial, pero el actuar de verdad, pues no el actuar de papel, digamos? Yo creo que hay una cuestión básica que yo al menos lo aprendí en la Fuerza Armada, digamos, es que el liderazgo, una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Ni el grado, ni la antigüedad, ni los cursos, ni el escalafón da el grado. O sea, me refiero da el liderazgo, eso lo da el ejemplo. Es decir, si yo quiero que la gente haga algo, si yo quiero que las personas me sigan, no me sirve nada que yo tenga un grado más alto que ellos, que yo hice el curso tanto, no, lo da el ejemplo. Es decir, la conducta, el testimonio que dan las autoridades es lo que permite motivar. Entonces, cuando yo veo que la conducta que está teniendo este gobierno, lamentablemente, con las designaciones que han tenido, con el tipo de gente que está trabajando acá, que también hay una cuota de responsabilidad que uno tiene que asumir. Si muchas personas no quieren participar en esto y se genera un círculo vicioso, que uno no quiere estar participando en actividades en el gobierno, no obstante compartir la ideología, que puede ser de derecha, porque dice, claro, yo no quiero estar sentado al lado de este gallo, de este otro, del de más allá, yo no quiero que mi jefe sea el ministro tanto, el subsecretario tanto, entonces no, yo me mantengo afuera y lo admito, y uno está desde la galería tirando la piedra, criticando, si eso también hay una cuota de responsabilidad. Pero yo creo que la función primordial es que venga la motivación desde el gobernante, con un discurso claro, con un testimonio claro también, con un plan claro. Tiene que haber una planificación, o sea, llegar y decir, ya nosotros somos un gobierno de emergencia, estamos por la seguridad, y este es el plan que tenemos, y empezar a dar muestras concretas. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el ministro hoy en día mejor evaluado? ¿Cuál es? El de vivienda, ¿cierto? ¿Y por qué? Y acá dicen, oye, qué casualidad que un ministro de vivienda sea el mejor evaluado. No es casualidad, po. Es precisamente porque ese ministro, Iván Poduje, que es un arquitecto, un tipo que no puede que sea un soldado ni un policía, es un arquitecto. ¿Y por qué tiene la mejor evaluación? Bueno, porque tiene un discurso claro, porque está tomando medidas concretas y está logrando que la gente lo respalde y lo legitime y lo valide. Entonces, ese mismo ejemplo es el que se debe seguir en las otras áreas del gobierno. De hecho, nunca la bandera de lucha de este gobierno fue vivienda. Y sin embargo, el ministro de Vivienda es el que está mejor evaluado. Siendo que la lógica sería que uno dijera, no, el que está mejor es seguridad, no sé, defensa, hacienda, qué sé yo. Entonces, pasa por ese tema. Pero la gente, el pueblo, la masa, no se va a movilizar por sí sola, no van a salir a las calles, no, nosotros queremos seguridad, estamos cansados, va a salir una marcha de 1 millón de personas a pedir seguridad, no. Esta cuestión tiene que venir de arriba, que la autoridad, el político, porque la gente la información la tiene, si la prensa ha hecho su trabajo, está bien, digamos, la gente sabe lo que está pasando en Chile, pero tiene que ser la autoridad política el que logre, que es lo que pasó en El Salvador, movilizar a la gente para que sea la gente la que en el fondo llegue a un punto en que realmente muestre su aflicción, su enojo, su rabia, su desesperación, y sea capaz de pedir, ¿no? Y que legitime y que valide sus esfuerzos. Oye, por ejemplo, en Valdivia, ¿qué es lo que habría hecho una autoridad para realmente elegir? Oye, pescaron a la ministra, le tiraron agua, le tiraron unas patadas, la agarraron, no sé, todo tipo de agresiones. Esa misma noche se revienta la casa de los agresores, se llega con orden de detención, se consigue y a los cabros los sacan detenidos, los presentan en la mañana al tribunal en calidad de detenidos, pues punto. Eso es lo que correspondía. O sea, empezar a mostrar que se tiene que usar la fuerza.
y la gente va a empezar a validar esta cuestión. Pero yo veo que se siguen haciendo exactamente las mismas acciones que se hacían antes. Entonces la gente sigue tomando palco, mira, y no hay una sola fuerza. Tenemos estado de excepción constitucional desde el año 2021 en 2 provincias de Biobío, que es Arauco y Biobío, en la provincia de Biobío, y en la región de Araucanía. ¿Y cuándo se ha empleado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para hacer una entrada en una comunidad mapuche radicalizada en la Temucuicui? Yo la conozco, la Temucuicui, cuando en mi año ahí me tocó entrar a Temucuicui, conozco el lugar. Nunca las Fuerzas Armadas, me refiero, yo entraba por Fiscalía Militar, no, en ese tiempo no había estado de excepción. ¿Por qué razón las Fuerzas Armadas no han ingresado ahí siendo que han estado de excepción? Están incluso respaldados desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Entonces, respondiendo a la pregunta, Pato, tienen que haber planificación, decisiones, es decir, un discurso coherente y dar el ejemplo. Es decir, que la gente realmente sienta que esta cuestión se están haciendo, que están habiendo cambios, están provocando cosas. ¿Qué es lo que sucedió en El Salvador? Si cuando se va a El Salvador se comete el error de ver a Bukele como un gallo que está desde la altura dando órdenes y que es choro, el tipo es choro, que habla bonito. Pero nadie entiende que el gran mérito de Bukele fue haber logrado que su propio pueblo se convenciera de que era necesario la mano dura con la delincuencia, con las pandillas particularmente, ¿no? Entonces van a ver el SECOT, la cárcel esta, y todos se quedan con la cárcel, mira la cárcel que es dura, es estricta, que es muy segura, mira todas las medidas, que hay un detector de metales, y se quedan con esa cuestión, con la minucia, con el efecto, ¿no? Pero nadie entiende el proceso político que hay detrás de eso, ¿no? Esa psicología en las masas. Entonces, en Chile yo no he escuchado a nadie, ni al presidente, ni a los ministros, ni gente que trabaja en el área de seguridad, planteando este tema. Es decir, ¿saben qué, pueblo chileno? Yo quiero hacer esto, pero la cuestión yo no la hago solo, yo lo necesito ustedes. Ustedes tienen que convencerse que es necesario usar la fuerza, vamos a usar la fuerza, vamos a entrar, y que se empiezan a ver las cosas. Pues. Sí, oiga, yo creo que si en el gobierno de Boric hubiesen linchado a un ministro, habrían reaccionado más enérgico que con lo que pasó con la ministra en Valdivia. Hay un carabinero que mataron el día 11 de marzo en Puerto Vara. Una muerte bastante extraña, digamos, con unos cabros que estaban tomando, o cabros, no sé en realidad quién eran, obviamente, estaban tomando en la línea del tren y habrían baleado a un carabinero. Hasta el día de hoy no hay resultado. Entonces, se está reaccionando de la misma manera que pasó con los 3 carabineros que mataron en Cañete. Cuando ahí se había golpeado al Estado chileno en Cañete, matando 3 carabineros y quemando los cuerpos en el pick-up de la camioneta, el 27 de abril, porque eligieron el 27 de abril, que es el aniversario de Carabinero. Lo que habría hecho un gobierno que realmente quería mostrar fuerza era, si había estado de excepción constitucional, reventar las comunidades de estos tipos, allanar, empezar a hacer controles en las carreteras, etc. O sea, mostrar la fuerza del Estado. Sí, la delincuencia en Chile no tiene más fuerza que el Estado. Hasta el regimiento, siempre pongo el ejemplo, digamos, la realidad que conozco, hasta el regimiento chileno más pequeño, más modesto, tiene más armas que los delincuentes. Aquí nosotros no tenemos el problema que tienen los ucranianos con los rusos, que los ucranianos pueden culpar a los rusos, y los rusos tienen armas nucleares, tienen aviones, tanques, de todo, submarinos, no sé. Nosotros no tenemos ese problema en Chile, no tenemos una fuerza que sea superior al Estado chileno. Entonces la fuerza existe, ¿no? Pero lamentablemente la ciudadanía está en esta situación de indiferencia y los políticos, las autoridades gubernamentales, no son capaces de legitimarse y están dando ejemplos para el otro lado. Po. ¿En qué consiste esa emergencia si estamos hoy en día, la noticia del día es un carrete en la moneda? Po? O sea... Rodrigo, que la derecha tiene miedo, que la vuelvan a tildar de el uso de la fuerza, de represiva. Yo creo que un poco lo que le pasó a Piñera cuando calmó todo y dijo ya acepto el proceso constituyente, fue un poco de miedo de que lo acusan de vulnerar derechos fundamentales, de que la derecha usa a los militares, de que la derecha reprime por las fuerzas. ¿Habrá un poco de miedo? Yo creo que a esta altura del partido ya no es tanto eso. Creo que iba quedando en el olvido la figura autoritaria, porque siempre se asociaba ese miedo con el gobierno militar en particular. Era ese tema, era General Pinochet, la Junta de Gobierno, qué sé yo. Yo creo que esa cuestión ha ido quedando atrás. Y la verdad es que la gente, si uno conversa con el común de las personas, la gente normal, con el gallo que tiene un almacén, qué sé yo, están cansados de los patos malos, los vagos que están parados en las esquinas pidiendo plata, de los asaltos. La gente está aburrida de esa cuestión. Ya no anda con un tema de seamos considerados con la delincuencia. El problema es que necesitamos
que realmente el Estado, la autoridad en este caso, que son los que gobiernan, empiezan a emplear la fuerza y a dar señales, y la gente va a comenzar a legitimar eso, ¿ya? O sea, y se va a empezar a sentir el respaldo. Y la demostración yo te la daba con el ministro de Vivienda. Si no es casualidad que Poduje sea el mejor evaluado, y Poduje, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Mostrando carácter. Y se está legitimando, se está validando. Ese es el punto, lo que pasa en Chile. Entonces, es que ahí, Rodrigo, que tiene mucho sentido lo que estáis diciendo, porque aquí hay un problema de relato en esta cuestión. Yo creo que pocos ministros han tenido más exposición mediática que la que ha tenido el Maracedini, que la que ha tenido Quirós también en Hacienda, y que haya tenido la ministra también de Seguridad Pública. Y son casualmente de los peor evaluados. Po. Y Poduje, que no ha tenido la misma exposición mediática, salvo por cosas, digamos, puntuales, es efectivamente el que está mejor evaluado. Ahora, claro, aquí hay un problema de relato y efectivamente hay que ser mucho más claro en la forma en que se están comunicando las cosas que el gobierno desea hacer. Espero yo que en la cadena nacional que va a ser el día miércoles, entiende el presidente, espero que seamos un poco más claros en eso, que aquí hay fallas comunicacionales severas en este gobierno, por cierto. El problema es que esa reforma, digamos, que quiere, en el fondo se traduce en cambios legislativos, si eso es, este plan de reconstrucción nacional es un cambio legislativo y no hay mayoría en el Congreso. ¿Qué es el problema? Bukele tuvo ese problema exactamente en El Salvador, lo tuvo. O sea, cuando Bukele tuvo el primer periodo, él no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa. Y Kast tampoco la tiene. No tiene, de hecho está en el Senado, están medio empatados, en la Cámara de Diputados están ahí con bastante bisagra con el Partido de la Gente, qué sé yo. Entonces, ¿y cómo Bukele logró revertir esta cuestión? ¿No? Y Bukele no es de derecha, por si acaso, porque muchas personas creen que es de derecha. Bukele, al contrario, era del FMLN, que era un partido de izquierda, y después renunció, digamos. Bukele nunca ha sido un gallo de derecha. Nunca ha tenido... Cuando fue alcalde, él no era de un partido de derecha en El Salvador. ¿Cómo logró cambiar esto? ¿Cómo logró llegar al punto de tener 57 diputados de 60 en El Salvador? Entonces, ese problema se va a plantear hoy en día con esto. Nuevamente, ¿por qué el Congreso Nacional? ¿Por qué los políticos? ¿Por qué el diputado, el senador se da el lujo de votar en un determinado sentido? Por ejemplo, en su época, cuando estaba la ley de las usurpaciones, las tomas. ¿Por qué habían diputados que se dan el lujo de decir, no, yo estoy en contra de esta ley, porque no, si igual está bien tomarse una casa, si usted tiene 2 casas, está bien que le tomen una, pues si total no la está usando, si tampoco es tan malo que se tomen la casa. Bueno, ¿por qué ese diputado no siente la presión ciudadana? Sabe que el día de mañana igual van a votar por él o van a reelegir. Por eso se dan el lujo de actuar así. ¿Por qué un fiscal o un juez se da el lujo de dejar libre al delincuente? ¿Por qué no se han fijado, pero en El Salvador, que es un Estado de derecho, democrático, con separación de poderes, pero no son noticias ni los jueces ni los fiscales? Son noticias el Poder Ejecutivo, el gobierno, la policía y la Fuerza Armada. ¿No? Pero ya no son temas porque la fiscalía, los tribunales hacen su trabajo, condenan a los delincuentes, pero no tienen su agenda propia, digamos. Ellos cumplen con el rol que la Constitución les asigna. En Chile, sin embargo, tenemos este tema que aparecen como protagonistas, que el fiscal tanto, que se arranca con los tarros, que el juez de más allá, que el otro dejó libre al delincuente. Está bien, una cosa es la independencia de los poderes y eso hay que respetarlo. Pero eso no significa que las personas estén derechamente actuando como activistas, ¿no? Lo que se llama un activismo judicial. Entonces, ese problema ahora, si no hay una legitimación, digamos, que logre crear en la ciudadanía esta conciencia de que son necesarias las cosas, en el Congreso no va a haber apoyo. Van a haber diputados y van a haber senadores que van a estar en contra de este plan de reconstrucción nacional. En el fondo es una ley, eso es. No son medidas solamente por decreto del presidente, sino que tienen que pasar por el Congreso. Que es el problema que tuvo Bukele. Si Bukele, para financiar la guerra contra las pandillas, para hacer todos estos cambios que hubo en El Salvador, todo eso pasó por el Congreso, ¿no? Pero hubo medidas comunicacionales de un manejo maravilloso de psicología de las masas, que es el que en Chile no existe. Ese es el punto, ¿no? Y la verdad, Rodrigo, que al final se entiende que el trabajo no es tan complejo. O sea, canalizar la voluntad de la gente para atacar la delincuencia. Si todos tenemos la sensación de que la gente está aburrida de la delincuencia, que la gente quiere mano dura, que quiere vivir tranquila, que quiere certeza, pero aún así, siendo un trabajo relativamente sencillo de parte de los políticos, no lo hacen. Claro, nosotros, te contaba la ciudadanía
obviamente la persona que tú hables está aburrida de determinadas cuestiones, de la delincuencia, los robos, de lo que sea, digamos, están cansados. El punto es, ¿qué es lo que hacen con ese, qué tanto lo aflige para poder exigir, para poder demandar y para no estar el día de mañana votando por un candidato que apuesta por, no sé, por los indultos a los voteros, o qué sé yo, que está a favor de la inmigración ilegal, lo que sea? ¿Por qué vuelven a votar por esa gente? ¿Por qué vuelven a elegirlo? Porque en realidad una cosa es el discurso de decir, yo estoy en contra, esto me molesta, esto no sé, esto me tiene aburrido, y otra cosa a la hora de los que hubo, qué tan afligidos están por el problema. Entonces, nosotros, con las autoridades que tenemos actualmente, que son las autoridades de derecha, que supone que son los duros, ¿no? Se supone en el papel que son los duros, lamentablemente no estamos llegando a realmente crear la convicción en las personas, el sentimiento, digamos, una especie de épica, ¿no? Una épica en el sentido de considerar importante realmente los cambios, porque este mes que lleva el gobierno, se está funcionando igual con la misma lógica progresista que se estaba trabajando antes. O los muchos que hablaban de la derechita cobarde, de Piñera, qué sé yo, y yo no veo diferencia, incluso hasta las caras son las mismas. Se parecen mucho, claro, lo que uno ve en muchos casos. Son los mismos. En Ñuble parece que hicieron un recambio, bueno, o sea, es lo mismo. Bueno. Son los mismos. Ahora yo tengo, claro, si la diferencia, el problema de la seguridad no va a pasar por quién sea el Seremi de seguridad, no estamos claros. Es un tema que tiene que venir al nivel más alto, ¿sí? Partiendo por el presidente. Partiendo por el presidente. Pero lamentablemente yo creo que esta situación no... veo difícil que cambie, digamos. No, se requiere una estructura de personalidad y un conocimiento y un entendimiento de cómo funciona este proceso político, psicológico de las masas, para poder crear este fenómeno de legitimarse, ¿no? De validarse. Pero las señales que se están dando, y que insisto, yo no veo ningún cambio, ¿sí? Cuando agreden a la ministra, que estaban todos los elementos para darle, pero durísimo, a los agresores, porque era una señora, era mujer, era una persona mayor, tiene casi 50 y tantos años, más encima de un pueblo originario, una etnia mapuche, una persona que ha estudiado, que tiene estudios en el extranjero, o sea, no era una persona que uno dijera que llegó ahí por casualidad, digamos. Estaban todos los elementos para tomar medidas drásticas. ¿Y cuál es la medida que anuncia el gobierno? No, ahora queremos incorporar la educación superior en la ley de escuela protegida. O sea, eso mismo lo podría haber dicho Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Boric. Todos habrían reaccionado igual. No, es que la ley. Yo creo que el tema está pasando lamentablemente por una falta de relato, de crear la convicción, ¿no? de que el uso de la fuerza esté legitimado. ¿Ya? Bueno, que hay problemas muy grandes por Rodrigo. La gente no confía en la clase política. Perdón, no escuché. No, que la gente no confía en la clase política. ¿Cómo van a encantar a la gente para lograr apoyo? Si la verdad que, como tú dices, es más de lo mismo. La gente ya piensa que esté quien esté en el gobierno es lo mismo y que al final ningún político se preocupa por nadie. O sea, tú para lograr lo que hace Bukele tienes que estar en terreno con la gente, encantando a la gente, ganando su confianza. Y acá, digamos, ningún político tiene la confianza de la gente. Por el contrario. Rodrigo, basado en tu experiencia también en temas de seguridad, porque no sé si la gente lo sabe, pero en realidad tú eres experto en temas de seguridad y de inteligencia. ¿El perfil de la ministra de Seguridad es un perfil que a ti te gusta o tú habrías elegido otro perfil para ese cargo? No, para nada. Yo nunca me ha gustado el perfil de esta señora. Y ahora yo entiendo también, y hay que ser bien honesto intelectualmente en esta cuestión, si el presidente lleva 8 años en campaña, es decir, del 2017. Por ende, en 8 años debería haber tenido, si algo lo tendría que haber tenido armado, requete contra armado y claro y planificado, era seguridad. O sea, en eso sí que no había espacio para improvisar. Pues si alguien lleva 8 años preparándose, es como que Salvador Allende, que fue candidato 4 veces, no hubiese sabido de marxismo, no sé, de cómo implementar un sistema de economía marxista cuando llegó al poder en el año 70. Obviamente que llegó, pero tenía claro con la unidad popular y todo, era su bandera de lucha.
no le iba a costar. Acá es lo mismo, o sea, es un tema de seguridad, debería lo tenido listo. Lamentablemente yo entiendo que hay muchas personas que no estuvieron disponibles para trabajar en seguridad en el gobierno y al final se toma esta opción, casi como por descarte, esa es la realidad. Sí. Entonces, claro, uno dice en el papel, formalmente, el común de las personas desde afuera imaginan, creen, piensan que por el solo hecho de que una persona haya desempeñado un cargo de fiscal regional o de fiscal del Ministerio Público, automáticamente tiene conocimientos de seguridad. Y eso no es así. Un fiscal es una persona que trabaja dirigiendo, o más que nada haciendo un trabajo de abogado en el área penal para el Estado, pero eso no significa que sea ni un eximio investigador, ni que maneje alguna técnica especial de inteligencia, ni nada por el estilo. Y creo que eso ha quedado demostrado con las actuaciones que ella tenía, es decir, creo que hay más homicidios que a la misma fecha en el gobierno anterior. Sumemos que las polémicas que ha tenido han sido lamentables, por un tema de un traslado, de un detective que se le vincula de alguna forma con ella, con un subprefecto, y eso, entonces, la forma como se expresa, no sé, yo nunca le he escuchado hablar de seguridad, o sea, nunca le he escuchado hablar, por último tenía un diagnóstico. Si estamos claros que nadie, aunque traiga von Clausewitz, el más grande teórico prusiano de la historia, acá en Chile va a poder, aunque en paz descanse, va a poder solucionar este problema en un par de días. Pero tenemos un diagnóstico claro, es decir, sabéis que mi problema es este. Yo tengo esto, yo tengo que legitimar el uso de la fuerza y empezar a dar señal. A ver, usted, mi amigo, le gusta andar linchando o intentando linchar a una ministra de Estado, ya cabrito. Y ese mismo día en la noche va Carabinero, investigación y lo saca detenido. Empezar a mostrar fuerza, decir, oye, así que esta cuestión ya no es como antes, pues. No, pero la gente ve y funciona igual que antes. Entonces, el tema de la ministra de Seguridad, uno lo ve, claro, o sea, primero no es la persona, me imagino yo, la número 1 que está en el listado. Creo que me imagino que hay otras personas que a lo mejor habían pensado, como pasó con el ministro de Hacienda. Recordemos que el presidente Kass fue a buscar ministro de Hacienda Argentina, a Daza, y Daza no quiso, y por eso está Quirós. Esa es la verdad también. Hay mucha gente que no quiso participar del gobierno, que es lo que comentaba yo delante, ¿no? Que se produce como un círculo vicioso, que uno critica desde afuera, pero también uno no quiere participar, uno quiere estar adentro. Entonces al final se va produciendo esta cuestión que los que están no son precisamente los seres más virtuosos que tiene nuestro país, pues. No tenemos el ministro de Defensa que tuvo Chile en la Guerra del Pacífico, un Rafael Sotomayor, que era un genio que organizó la campaña del desierto, la logística, y se preocupaba de que las fuerzas chilenas tuvieran agua, no sé. No, lamentablemente hoy en día no tenemos a un Rafael Sotomayor para estar trabajando en el Estado. Probablemente tenemos ¿Sabes personas... lo que pasa? ¿Perdón? ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Yo creo de que, sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí no existe una voluntad, definitivamente, ahí compartimos, yo creo que todo, para darle un término a esto. Porque no debemos olvidar que cuál fue el caballito de batalla de José Antonio Caz en la campaña electoral. Y ustedes lo han dicho, lo han mencionado constantemente y muy bien. El tema de seguridad. El tema es que si yo termino la seguridad, ¿con qué me voy? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda para los otros 3 años? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Cómo yo sigo o qué pomada sigo vendiendo? Hay que decirlo así con toda su letra. ¿Qué pomada, si mi caballero de batalla fue siempre el tema, ¿cierto?, de seguridad, y si lo termino de cuajo, de raíz en este momento, ¿con qué me enfrento a la comunidad para 3 años más? A mí me da la impresión que esto pasa lo mismo que sucede con la gente de izquierda, que nos saca definitivamente el tema del año 73, ¿no? Porque su caballito de batalla, ¿cuál ha sido siempre? Ese, ¿no? Lo que pasó en el 73, los detenidos desaparecidos y todo eso. Entonces no avanza. Y lo que me da la impresión a mí que este gobierno está en las mismas circunstancias y en la misma situación. Aparte de que compartimos ahí con muchos comentarios que nos están llegando, a mí me da la impresión que les quedó grande el poncho, así de simple, ¿no? Y no saben qué hacer, no saben cómo tratar de solucionar este problema. Además de la tremenda falta comunicacional y mala comunicación que tiene este gobierno, con una ministra que no sabe comunicar, que comunica mal,
con ministros que son poco creíbles, ustedes mismos ya lo señalaron. Ahí tenemos el caso de Quiroz, que nosotros lo comentamos en el programa recién pasado, ¿no? En que Quiroz, tú no le puedes creer a un ministro de Hacienda las medidas que se están tomando, o que definitivamente las arcas del gobierno están para la escoba, cuando tuvo mucho tiempo literalmente cagándose a la gente por el tema de la colusión. Y tienes una ministra de Seguridad que parte siendo cuestionada por la situación que ocurrió con el tema de la PDI. Entonces, no existe una voluntad. Yo creo, a mi juicio muy personal, que no existe, aparte de que le quedó grande el poncho inicialmente a este gobierno, no existe una voluntad como para poder poner ahí una mano dura en cuanto al tema de seguridad, porque vuelvo a insistir, se me acaba el caballito de batalla. ¿Qué sigo después? ¿Con qué sigo? Claro, tengo la reconstrucción, que ahí lo está haciendo muy bien el ministro Poduje, pero yo creo que me da la impresión que se están reteniendo un poco o sujetando un poco las riendas para decir, oye, vámonos de a poco en el tema de seguridad, porque era nuestro caballito y tenemos que alargarlo durante nuestro periodo presidencial. Porque el gran caballo de batalla de este gobierno que asume fue precisamente el tema de seguridad. Isabel, lo que pasa es que el problema con la seguridad es que esta cuestión se les puede descontrolar aún más, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y se le va a descontrolar. ¿Qué es lo que pasó a Araucanía? A mí me tocó conocer a Araucanía cuando todavía estos tipos trabajaban, operaban los grupos con boleadoras, con ondas, por ahí de repente aparecía una escopeta, ya hasta ahí llegaban. Estoy hablando del primer atentado, que fue el 1 de diciembre del año 97. Y llegamos a un punto en que ya se han empleado explosivos, armamento automático, han ejecutado carabineros, lo han quemado, llegamos escalando, y esto obviamente va a seguir. Entonces el problema que hay con la seguridad es que esta cuestión, si no se aborda de forma temprana, esto es como una bola de nieve, ¿ya? Es decir, si es que no lo llegan y lo pescan y lo frenan, y esta cuestión no puede ser un frenado lento, ¿ya? Es decir, Bukele en El Salvador no empezó con las pandillas de a poquito, decir, mira, vamos a rehabilitarlos, los vamos a mandar a una capacitación, les vamos a borrar los tatuajes. No, salió a cazar a estos tipos, ¿no? Lamentablemente, cuando ya tenemos el problema en tal punto, es que si no se para, en seco, digamos, no gradualmente, el problema va a seguir. Y lamentablemente la situación que tenemos nosotros hoy en día en Chile va en una curva ascendente. Entonces van a poder de repente decir, no, mira, bajaron en un 0,5% los robos en bien nacional de uso público, o sea, los robos de un auto, una cuestión así. Pero los problemas macro, es decir, se va a reactivar el tema en la conflictividad, el tema mapuche, en Araucanía. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de las zanjas, cuando se den cuenta que esa cuestión no va a funcionar? De hecho, vieron la noticia, andaban unos gallos con una retroexcavadora echándole tierra a las zanjas. Tapándolas, claro. Andaban tapando. Porque obviamente por organizaciones criminales que llevan mucho tiempo dedicado al contrabando, dedicado al tráfico, a la trata de personas, digamos, de migrantes, no los va a detener una zanja. Si estos tipos viven de eso, si son negocios muy lucrativos, van a tirar tablones, van a llevar una retroexcavadora, van a hacer lo que sea. Es como la tontera de cuando dijeron hay que grabar las patentes de los autos en los parabrisas, en los vidrios. ¿Acaso una organización criminal dedicada a los portonazos, a la encerrona, va a detener su acción porque ahora se tiene que grabar la patente en un vidrio? No, pues si son organizaciones... Entonces, el punto es que las medidas que se tomen de ese carácter de índole cosmética, andar haciendo un hoyo, que de hecho esas zanjas con el invierno boliviano se van a inundar, se van a tapar o se van a dar deslizamiento de tierra, igual que con los vientos del desierto. No es el tema, si no se muestra una decisión firme de demostrar de exhibir que hay un cambio respecto a lo que había antes, ¿no? Ese es el punto. Si no se exhibe, porque hasta ahora yo digo, llevamos un mes esta cuestión, con un eslogan que era como una chacota, que de hecho parece que ya no lo repiten mucho lo de gobierno de emergencia, duró como una semana, hasta le pusieron en los logotipos del gobierno, estamos trabajando para usted, ya como que cacharon que la cuestión era media al lote, como que ya borrémoslo, ¿no? Ya nadie habla de eso, porque cacharon que era medio chacotero, por no usar una porque palabra. Además que nadie les creyó, ni nadie les tomó ese tema del gobierno de emergencia. Porque además que tampoco puede, claro, porque además que tampoco lo puedes sostener en el tiempo. Porque en algún momento dado la gente te va a decir, oye, ya, pero para, ya está bueno con el tema del gobierno de emergencia. ¿Hasta cuándo? No hay que estar 4 años con el tema gobierno. Y por eso es que ahora ya cambiaron el logo y le pusieron el tema de trabajando para usted.
Y la emergencia, claro, ¿en qué se traduce? Como que los bomberos digan, no, hemos declarado una emergencia. Y encienden la sirena del cuerpo de bomberos, pero están todos los bomberos adentro fumando, comiéndose un sándwich, las máquinas están estacionadas y no sale ninguna máquina. Y los bomberos están todos en otro cuartel. Y por la radio, por todos lados, claro, que se declaró la emergencia. Claro, yo no sé mucho de ustedes, pero yo sigo insistiendo, a mi juicio muy personal, que acá no hay voluntad para poner mano dura en el tema de seguridad. Yo creo que, y no sé si la va a haber, no sé si va a existir esa mano dura para poder, o esa voluntad para poder terminar, porque hay un amigo que comenta y dice, oye, pero si los antecedentes están, los nombres están, ustedes mismos los enseñan, y Rodrigo lo decía, las cámaras están, los gallos están ahí, y todavía estamos a una semana y no pasa nada. Entonces hay un no voluntad, y de hecho se le ha bajado un poco el perfil comunicacionalmente, porque sí, claro, si ustedes han visto, tampoco ya se ha salido a hablar o a seguir hablando de decir, oye, ¿sabes qué? Estamos trabajando, vamos a tomar estas medidas, vamos a tomar estas sanciones, vamos a hacer esto. No, o sea, pasó el hecho, salió el presidente, salió la ministra a hablar, salió la ministra Cedini y se paró. Y ahí yo. Incluso yo diría que siempre cuando se realiza una acción, lo voy a hablar en términos militares, digamos, se requiere para hacer algo, cualquier cosa, capacidad e intención, ¿cierto? Capacidad e intención, o sea, tener el conocimiento, saber cómo, eso es la capacidad, y la intención, o sea, la voluntad, las ganas. Yo creo que faltan las dos cuestiones. Ya no creo que además de voluntad, creo que la gente que está aquí lamentablemente no tiene el conocimiento técnico. Y te lo demuestro porque si lo que la gente, lo que la ciudadanía espera del Estado es fuerza, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la fuerza, lo que quiere es al Estado pescando a los delincuentes. Y cuando tú mandas a la ministra, porque ella fue mandada, la señora Lincolao, a andar peregrinando por todos los canales de televisión como víctima. Me pegaron, estos niños me pegaron, me dejaron encerrada, me secuestraron. Yo la vi en 4 lugares declarando eso. En CNN, qué sé yo, en el Mega, en el Televisión Nacional, en la radio, en todas partes con el mismo discurso. ¿No es acaso un contrasentido si la gente espera que el Estado muestre fuerza, que no aparezca el Estado como víctima o unos peluzones? Po? Ese es el punto, es como que entren a robar a no sé, a un regimiento, a una comisaría y aparezcan los del ejército, los carabineros, después llorando, así llegaron y me cogotearon. La gente diría, pero no, si lo que yo esperaba es que usted le disparara al delincuente o que lo tomara detenido, que lo redujera. Aquí sucede lo mismo. No puede andar una ministra que, más allá de que sea mujer, etcétera, pero que es una representante del Estado, que ande contando un discurso como víctima de unos peluzones, pues. O sea, aquí lo que debería hacer, más allá de dar un breve relato de esta situación, es que el mismo día, en la noche, estos cabros han sido detenidos y puestos a disposición del tribunal. Sí, entonces es un tema de voluntad, sin duda, pero también es un tema de capacidad. O sea, son las dos cosas. Que un poco la sensación de que cualquiera puede hacer lo que quiera, Rodrigo, porque al final ni siquiera era un grupo, tú decías, organizado, como no era un grupo paramilitar, no, eran un par de pendejos haciendo una travesura, eran un par de cabros chicos. Entonces, como tú decís, no era muy difícil haber tomado medidas y haberlo encontrado. Al final se siente un poco que no existe ningún interés en hacer nada. ¿Ninguno? Rodrigo, y a tu juicio, hablando en términos jurídicos, ¿qué responsabilidad le cabe aquí al rector de la Universidad de Valdivia? Yo obviamente desconozco el detalle de cuál sea su declaración en la fiscalía o en la policía. Creo que hay una responsabilidad administrativa, digamos. Penalmente no me atrevería a decir que él haya sido... no creo que le haya estado incitando ni nada, digamos, creo que fue pasivo nomás. Pero sí, insisto, digamos, más allá del tema, digamos, administrativo, de ser más proactivo por parte de la autoridad universitaria, que vi una declaración de la ministra donde ella indicaba que los docentes de la universidad, como que mientras estaba sucediendo esto, decían, no, ya, pero y esto, no, si esto es normal, esto es como cotidiano, no, como le bajaban el pelo, o sea, perdón, el perfil de esta cuestión. Para mí la responsabilidad en materia preventiva es de la seguridad del Estado. Es decir, tenemos secciones y brigadas de inteligencia con gente asignada exclusivamente a esto. Gente que tiene por misión andar paseándose por las universidades, que son carabineros de investigaciones, más allá de que la ANI también puede tener gente en los ríos, gente que tiene por misión andar
en las universidades, que debe tener revisando redes sociales. Esta cuestión no fue algo secreto, ¿eh? Esto fue una convocatoria, me imagino que estaba por redes sociales, no sé, Facebook, Insta, o sea, no había ningún misterio en lo que se venía. Entonces, la misión de ellos era anticipar el escenario y tomar las medidas, que informar, proveer conocimiento a la autoridad y que la autoridad tomara a su vez los resguardos derechamente, si no iba a la actividad porque era riesgosa, o bien si iba con mayor resguardo, con escolta. Porque no es normal que un ministro de Ciencia ande con escoltas, y eso también es cierto, digamos. Normalmente no está dentro del procedimiento operativo normal, dentro del PON, porque no es una persona que tenga un puesto sensible, como es, por ejemplo, un ministro de Interior, de Seguridad, de Defensa, canciller, que sí tienen que tener, porque obviamente son un activo importante para un grupo en cuanto a la información que ellos tienen. Es decir, si logran secuestrar a un ministro de Seguridad, a un ministro de Defensa, se puede obtener de ello información que es relevante para la seguridad del Estado, a diferencia de un ministro de Ciencia. Por eso que nunca ha sido considerado un activo relevante a proteger desde el punto de vista de seguridad. En situación normal estoy hablando, situación normal, no esto, digamos. Entonces, la responsabilidad primaria para mí es de seguridad, digamos, inteligencia, no de la Carabineros e investigaciones. Esto era previsible, sin duda. Sin duda que estos cabros chicos se podía prever lo que estaban organizando. Era evidente que la estaban esperando, esto no fue improvisado. Sí, ese es el punto. Entonces, el rector de la universidad, más allá que un activista reconocido de izquierda, que era un funcionario de la izquierda, del gobierno de Bachelet, fue intendente, si mal no recuerdo. Sí, intendente. Y que obviamente se han viralizado algunos videos donde él tiene una posición política bastante marcada en contra del gobierno. Pero yo no creo que él haya estado hasta ahora, con los antecedentes que hay, él derechamente agitando, incitando a que suceda esto, ¿no? Sí, claro, hay una cuestión de pasividad nomás, pero ahí también hay que ver las normas internas. No olvidemos que la Universidad Austral no es una universidad estatal, por ejemplo, como es la Universidad del Biobío, como es la de Talca, como es la Chile, como es la de Santiago. ¿Eso qué significa? Que ellos no están sujetos al control que puede hacer, por ejemplo, a través de un sumario administrativo, no sé, la Contraloría, ¿ya? Porque la Universidad Austral es como la Universidad de Concepción, o sea, es una universidad tradicional, pero es privada. Ese es el punto, pertenece a una organización privada. Entonces también hay otra limitación a la responsabilidad. Sí. Rodrigo, yo quiero aquí aportarte algo que nos mencionan unas personas que nos están viendo, ¿no? Nos dicen, hoy enfrentamos un tipo de delincuencia más violenta y organizada, y el Estado ha reaccionado más lento de lo que la situación exige. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, sí, claro. No, es evidente. Las estructuras estatales siempre funcionan, obviamente, el delito es primero, ¿eh? Esto es normalmente, como los delitos informáticos, lo que sea, siempre el hacker es primero al parche de seguridad, ¿no? Ahora, el punto es, ¿qué reacción tenemos? ¿No? O sea, si una cosa es reaccionar lento... Hasta ahora ninguna. Es el punto, ninguna. Hasta ahora ninguna. Ese es el tema, ¿qué reacción tenemos? Sí, está bien reaccionar, ¿no? Muchas veces uno dice, el delito llegó primero. Sí, pero nosotros vamos a ir y le vamos a pegar el doble. Ese es el punto. Yo creo que tenemos yo creo, Rodrigo, muchachos, que hay una reacción de pasividad. Claro, si podemos llamarle reacción a eso. Una no reacción. Claro. ¿Cómo reaccionó? No reaccionó. No, sí. No reaccionó, sí, es la verdad. Las autoridades van a empezar a bailar cuando otras autoridades, otros poderes del Estado, incluso Congreso, Poder Judicial, qué sé yo, a actuar también con mayor firmeza en la medida que sientan que hay un respaldo, hay una presión ciudadana. Ahora, muchachos, yo no sé hasta cuándo va a estar esta pasividad del gobierno, porque la gente y los propios votantes de José Antonio Kast ya se están cansando. Hoy día sale una encuesta en que tiene el 36% de aprobación y va a la baja. Yo creo que nunca un gobierno había tenido tan baja aprobación en tan corto plazo, o ha tenido una caída tan fuerte en tan corto plazo. Entonces yo creo que la gente se está cansando y no sé cuánto tiempo más van a esperar, incluso los votantes más duros de José Antonio Kast, a que cumpla
los compromisos adquiridos en campaña, sobre todo en el tema de seguridad. ¿Qué es tu, Pato, sobre ese tema? Que me parece interesante porque en realidad había un elemento que nadie consideraba, que era el desastre financiero que se iba a encontrar adentro. Y de hecho lo habíamos conversado anteriormente, que los salientes ministros, digamos, del gobierno anterior tampoco entregaron toda la información, y yo creo que mucho de eso se fue sabiendo ahora adentro. Yo, conversando con algunos seremis actuales en la región, también me dicen que se han encontrado con escenarios dentro que no era lo que esperaban, incluso para llegar con su equipo directo de confianza, que no han podido llegar, porque en realidad quedaron algunas personas amarradas de forma tal que no es fácil, por ejemplo, que llegue, por ejemplo, un Ceremi X, y hay casos, por ejemplo, voy a citar uno, Salud, por ejemplo, que no puede llegar todavía con jefe de gabinete, y es una cuestión esencial, y que no puede tenerlo porque sencillamente la figura de jefe de gabinete se anuló, no existe en la Ceremi. Entonces, tienen que reabrirla. Y lo otro que están esperando también es que Santiago les dé la instrucción de empezar a liberar algunos cargos, y es algo que lo tienen que hacer. El tema es que, como quedaron amarrados de forma tal, hay muchos cargos que son de confianza y que están bloqueados, si se quiere usar ese término. No pueden hacer nada todavía. Muchachos, la pregunta va para los tres. Se cumplió un mes definitivamente de que asume el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo evalúan ustedes definitivamente este primer mes del gobierno republicano? Que decirlo honestamente, si José Antonio Kast es republicano, aunque haya renunciado, pero hoy día estamos hablando del gobierno más de que derecha, del gobierno de los republicanos. ¿Cómo evalúan ustedes este primer mes? Le ha costado, Parto ¿no? con Claudio. A mí parece que han habido muchos desaciertos en el gobierno, partiendo con el tema de la benzina, que no lo supieron manejar, no supieron comunicar, que tampoco supieron realizar o tomar las medidas pertinentes para que no se obstaculizaran todas las calles, que hubieron colas tremendas. Los nombramientos no han sido los mejores, la vocera no se comunica ni con ella misma, digamos, no se habla bien ni al espejo. Y a nivel regional creo que ha sido muy pobre los nombramientos. O sea, no me esperaba que se repitiera gente que a mi entender no tiene las capacidades suficientes, mucha gente que ni siquiera es de derecha, que era gente de izquierda, que están simplemente por llenar el bolsillo. De verdad que creo que esperaba más de Kast, y esperaba que fuera más riguroso los nombramientos, que fuera gente más capaz, que pudiera encantar gente que no quiere participar, porque mucha gente no quiere participar, como dice Rodrigo, porque siente que el nivel intelectual de la gente que se nombra es muy bajo. No sé, yo esperaba más. Pato. Yo creo que un mes es poco tiempo para evaluar un gobierno aún. Yo creo que no hay medida que funcione, digamos, en el corto plazo. Creo que, y considerando todos los problemas que se encontraron adentro, yo creo que hay que darles tiempo todavía para que por lo menos calienten la silla. La silla aún está fría. Y lo otro, y aquí sí que va una crítica, es el tema comunicacional, y un poco la desidia también de los equipos que están acompañando a los ministros. Y voy a poner un caso bien puntual con la venida de la ministra Mara Cedini, y lo comentamos nosotros, Raúl, que estuvimos ahí, digamos, en el punto de prensa. Me llamó la atención la poca prolijidad de los equipos directos de la ministra. O sea, no la gente que ponía el audio, qué sé yo, que se encargaron de hacer eso muy bien, pero en realidad otras veces nosotros estábamos acostumbrados a que llegaban ministros y los equipos comunicacionales se acercaban a nosotros, qué sé yo, y del gobierno de Piñera, de Boris, Bachelet, qué sé yo, para saber más o menos si íbamos a hacer alguna pregunta y para dónde iba la cosa, y entonces advertirle, digamos, al ministro que le podía preguntar esto o esto otro. Y este caso no fue así. Y hablo del equipo directo de la ministra como del equipo de CGCOM, que tenía que haber estado también monitoreando la situación. O sea, había 2 periodistas de la radio Bio Bio, y no le llamó la atención a nadie que haya habido 2 periodistas ahí.
Entonces, noto que hay un poco también de desprolijidad y supongo yo que con el tiempo los irán corrigiendo, pero esa desprolijidad también explica un poco, digamos, los desaciertos que ha tenido la ministra. Rodrigo. A mí, honestamente, no me ha sorprendido porque yo vengo viendo este proceso desde la segunda vuelta del 2021, la presidencial, cuando pasó segunda vuelta, la actitud que tuvo el presidente en ese tiempo candidato, después el año 2023, cuando estuvieron por el a favor de la nueva constitución, que era muy mala, digamos, pésima, incluso proponían esa constitución, un Estado social y democrático de derecho, una idea que nunca ha sido de la derecha. Y que estaban dispuestos a aprobar esa constitución aunque fuera por un voto. Eso a mí ya me permitía tener una idea que esta gente no entiende lo que es la legitimación social. Y si ahora más encima nos encontramos con un escenario donde, si bien es cierto, hay un presidente que fue electo con un 58%, pero hay un 42% de los chilenos dispuestos a votar por una candidata que por escrito, por principio, por papel, sigue y apoya a Marx, a Engels, a Lenin y a Recabarren, que eso está en los principios del Partido Comunista Chileno, que es una cantidad importante, son 5 millones de chilenos, es bastante complicado poder iniciar cambios cuando la realidad del país es decir, cuando por un lado hay un tema de falta de voluntad, hay un tema de falta de capacidad, y más encima tengo esta cantidad de agua en la piscina, que tengo una masa importante, es decir, un 42% de los chilenos que no tienen ningún inconveniente en decir, ya, bueno, habrá que votar por una candidata que por escrito adscribe a Marx y a Lenin, pues eso es, pues. Entonces, y veo la actitud que ha tenido este gobierno ya de principio, con la gente que empezó a designar en los cargos, y lo sumo con toda esta que yo había visto del año, el último proceso constituyente, el 2023, y era más o menos lo que yo podía esperar, y lamentablemente creo que no va a cambiar esta situación. No me imagino cómo podría cambiar. ¿Cómo va a ser un trasplante de carácter? ¿Un trasplante de temperamento? ¿Un trasplante de...? No, la verdad que lo veo difícil. Creo que lamentablemente esta cuestión va a seguir así. Al final va a seguir simplemente administrando un modelo, pero no van a haber cambios sustantivos. Y eso que la izquierda hasta ahora no ha hecho nada. Ojo, esto han sido caídas solo. La izquierda yo creo que ni siquiera se ha organizado todavía. Y la izquierda, si hay algo que sabe hacer en el mundo, es agitar, revolucionar, es parte de su esencia, digamos. La izquierda alcanza el poder por vía de revolución, está en sus manuales. El único país en el mundo donde la izquierda llegó al poder por vía democrática fue en Chile, el año 70. Pero en todos los países del mundo, el que ustedes piensan, ha sido mediante la revolución. El marxismo funciona así, el marxismo por ideología, ellos no creen en este tema de la separación de poderes, que la Contraloría, que el poder legislativo, no, eso está fuera de la lógica. Para ellos es la revolución, la calle, esa es la lógica. Entonces, imaginemos que ha pasado esto sin la izquierda activada. Imaginemos la izquierda que se empieza a organizar. No, va a ser una cuestión, pero insufrible. Eso es lo que va a pasar. Oye, nos han llegado muchos comentarios, la verdad, las cosas. Por ejemplo, acá tenemos uno de Anita María que nos dice: un mes es muy corto plazo para analizar un gobierno. Las políticas públicas toman meses o años en mostrar resultados. En un mes solo se pueden ver intenciones o anuncios, no efectos concretos. Y hay otras personas más que comentan sobre los mismos que estamos mencionando nosotros. Así que... hay algunos que están de acuerdo con lo que compartimos y otros que no, pero le mandamos a todos un gran saludo, y la idea es precisamente de este programa es que también vayan comentándonos. Por ejemplo, Connie nos pone acá de algunos de los temas que hemos abordado. No se trata de comprar, pero hay precedentes para hacer la comparación que propone el invitado, me imagino, de uno de los temas. Lo importante es que también nos vayan en los comentarios mencionando a qué temas se van refiriendo. Aquí, como hablamos muchos temas de repente, entonces sería bueno que nos vayan comentando a qué tema ellos se están refiriendo. No sé, porque acá habla, por ejemplo, Connie de una compra. Juan Ignacio nos dice: han metido muchas armas clandestinas en estos años y a los regimientos les cortaron hasta el número de municiones, a no confiarse. Así que son los temas que nos han ido planteando muchas de las personas que han estado conectadas, y de lo que hemos estado señalando con el tema de la seguridad. También nos recuerdan acá de que el gobierno de Boric vivió una situación compleja
con respecto a la ministra que fue recibida a balazos, ¿se acuerdan ustedes? Ahí también en el sur, y también lo que... Claro, lo que pasó también con la ministra Vallejo, a quien le tiraron un café hirviendo, creo que fue ahí en Talca, por ahí, ¿no? Que también pasó lo mismo. Entonces, situaciones complejas, gobiernos los han vivido. ¿Para qué decir lo que le pasó a Sebastián Piñera? Y también nos comentaban a nosotros ese tipo de situaciones, ¿no? De lo que le pasó, por ejemplo, al gobierno encabezado por el expresidente Gabriel Boric. Hay situaciones que se manejan bien, otras mal. Creemos nosotros que, en juicio muy personal, ¿no? Se ha generado se generó en la masa votante una tremenda expectativa de cómo fue planteada la campaña definitivamente de José Antonio Kast. Y muchos pensaban de que la situación, al ser electo presidente José Antonio Kast, iba a comenzar a funcionar al tiro. Y ahí nosotros compartimos ahí con Anita que esto no es de inmediato. Si recién lleva un mes el gobierno, en fin, y puede ser para un proceso un poquito más largo. En el caso de El Salvador, Bukele lleva mucho tiempo en el poder y ha ido implementando paso a paso estas políticas que le han permitido ser un país, uno de los países más seguros en estos instantes. Entonces yo creo que hay que ir viendo, pero yo creo que la expectativa que se generó o que generó la campaña de José Antonio Kast fue tan grande que hoy día eso le está lamentablemente pasando la cuenta. Y solo un mes de gobierno. Que es un poco lo que dijo Rodrigo. Se siente más de lo mismo. Se siente que no hay ningún cambio real. Puede ser muy poco un mes, pero si hay voluntad de hacer cambios reales, se hubiera notado. Es que, ¿cómo lo haces, po? En definitiva. Porque tienen ministros que están cuestionados. Bueno, mover el timón rápido desde el día 1, al tiro. Y había acciones que se podían haber implementado. Voy a poner un ejemplo muy local. Recordarás tú, Raúl, cuando fuimos al segundo día que había asumido el delegado y te fijaste los cambios de oficina que habían adentro, ¿no? Rapidito. Tiene que ser así, sí, tiene que ser rápido. Se hicieron rápido. Mostrar cambios, mostrar que están en dinámica, ¿sabes? Que se están moviendo. Claro, o sea, y lamentablemente el actual gobierno no lo está haciendo, ¿no? Así que, y evidentemente que para poder gobernar, por ejemplo, acá nos dice Yoya, obvio que debía tener su agenda lista. Si quería ser presidente, ni sabe gobernar sin mentira y más mentira. Claro, lo que pasa es que yo volvemos a insistir, acá... No, esto ya es un comentario que obviamente está polarizado. Pero ideológico, estamos hablando desde cosas concretas. Efectivamente, uno puede estimar que al final no está haciendo lo que se prometió o que está partiendo lento, pero efectivamente comentarios así de extremos demuestran que es una tendencia política. Claro, comentarios ideológicos no, estábamos hablando de súper concreta, de otra cosa. Ya, pero no importa. No, claro, pero bueno, nosotros... Creo que es difícil, me imagino, como dice Rodrigo, es difícil opinar desde afuera sin ser parte del gobierno, pero queda la sensación de que se pudo haber hecho más. O sea, yo pensaba que casi iba a tener más mano dura, que iba a llegar como implementando cambios inmediatamente, que iba a filtrar un poco más los nombramientos. Es que sabes todo lo que pasa, Claudio, muchacho, que lamentablemente Kast puso fechas. Y eso hoy día le está pasando la cuenta. En su propio periodo de campaña, Kast puso fechas. Y esa fecha hoy día la gente le está diciendo, oiga, usted puso fecha y no la está cumpliendo. Sí, lo básico era una sorpresa que era esperable, que iban a haberla, digamos, previsto desde antes, que no iba a haber plata. Pero la verdad que todo lo que pasó en el gobierno anterior permitía colegir de que no iba a haber plata. ¿Pero qué cosa dijo que se podía hacer en un mes? ¿Qué dijo que se podía hacer en un mes? Porque las auditorías están en curso. Pero bueno, el mismo tema de las expulsiones. Entonces, por eso digo, hay cosas que él mismo en su propio periodo de campaña mencionó. Por ejemplo, el tema de la expulsión, él dijo, oye, yo asumo el 11 y el 11 de la tarde estoy expulsando gente. Y resulta que te encontraste con otra sorpresa, con otra
situaciones amarras que dejó el otro gobierno o el gobierno anterior, y tuviste que ir cambiando las políticas, y yo creo que por ahí va también la crítica que se le está haciendo en estos instantes, cuando se dice de que es mentiroso, que todos sabemos que es un tema también ideológico, ¿no? Pero también va por ese lado. Yo creo que él mismo puso fechas, y fechas que hoy día no se están cumpliendo. Tiene que ver un poco con lo que decía Rodrigo. Llegó un punto en que se dio cuenta que no tenía legitimación para realizar todas las cosas que quería, necesitaba apoyo, que aparte no había plata, y lo otro que la misma derecha le estaba poniendo obstáculos, poniéndole palos en la rueda. Claro, diciendo, oye, por los nombramientos, si no, no te vamos a apoyar en tu gobierno, no te vamos a dar los votos en el Congreso. Entonces, al final... Aquí en esta región hay uno. Aquí hay uno, sí, pues aquí hay uno. Digo, en esta región hay uno que es re bueno para el comercio político, ¿eh? Sí, dijo que te echo para atrás todos los proyectos, si no me nombráis uno. Fue a poner, no la pistola arriba de la mesa, un cañón le fue a poner arriba. Claro, una bomba atómica. Sí, ¿para qué va? Oye, bueno, muchachos, podemos seguir hablando toda la noche, pero ya estamos llegando a la parte final del programa. Son las 21 horas con 6 minutos, estuvo muy entretenido. Agradecerle a Rodrigo Peralama, porque él nos dio con su experiencia también toda una cátedra, hay que decirlo honestamente, de todo lo que dice en relación con el tema de seguridad, como una situación que uno no lo maneja muy bien. Nosotros comunicacionalmente podemos manejar ampliamente los temas, pero ya más de fondo lo analizó y lo planteó ahí muy bien Rodrigo Peralama, así que muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, o esta hora con nosotros, que fue un poquito más de una hora, empezamos antes de las 20 horas. Don Raúl, así que muchas gracias. Después de su invitado el otro lunes, el Papa o nada, le digo, el Papa o nada. No, claro. Sí. No, si no el Papa no cuente conmigo. No. No, yo creo que lo vamos a peleando con Trump. Un lujo de invitado. Oye, sí, pues Trump está peleando con el Papa. Sí, pues dijo que era de extrema izquierda. Oye, bueno, dicen que la bencina sube esta semana nuevamente. Dicen que va a subir la bencina nuevamente esta semana, así que ahí va a venir una nueva baja en la aprobación del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora, hay que decirlo honestamente, el tema de la bencina dependemos mucho de cómo despierte el amigo Trump. Porque si despierta bien, alegre y contento, podemos tener una semana más tranquila, pero si no, vamos a tener guerra y anuncios de cierre del estrecho de Hormuz y compañía limitada, que nos va a seguir perjudicando con lo que dice relación al tema del petróleo o de los combustibles, que está bien complicado en nuestro país. Y en julio, para que vayan preparándose, viene el alza de la luz, porque ahí también hay una deuda que quedó pendiente, una colita de una deuda, que se logró paralizar para el mes de abril, porque venía el alza en el mes de abril, pero sí se va a concretar en el mes de julio, en que vamos a tener un alza, creo que hasta de 1.500, 2.000 pesos aproximadamente, según el sector, o la comuna o la región, va a estar subiendo la luz nuevamente en el mes de julio por esta deuda que se tuvo, que se mantiene ahí una colita de una deuda. Así que para que se vayan preparando ahí nomás nuestros amigos. Con la suerte que tengo, cambio el auto por un caballo y me sube del precio del forraje al tiro. No se puede ya. Claro. Oiga, ya pues, don Claudio, que se quede callado porque el auto no lo saca ni para los temblores. No, pero no tiene. A usted no le afecta el alza de la bencina, dígase callado, por favor. Sí, no, para nada, no para nada. Oye, Rodrigo, gracias por habernos acompañado, que tenga una buena semana. Lo vamos a estar invitando seguramente para unos próximos programas, porque esto de la seguridad va a seguir dando que hablar. Sí, muchas gracias por la invitación, lo pasé bastante bien, así que esperamos que se repita la tercera vez, sería la próxima. Sí, de seguro. Patito, nos encontramos el próximo lunes, ¿o no? Por supuesto, aquí estaremos, gratis, porque el jefe sigue. Gratis, aquí ninguno cobra, ninguno. Acá hay que buscar a alguien que patrocine, ¿no? No hay problema. Oye, listo, Claudito, gracias por estar también con nosotros en el día de hoy, y muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos comentaron. Nosotros vamos a tratar de leer todos los comentarios que nos van llegando. Sí, le vamos a pedir a las próximas personas, cuando nos vuelvan a comentar, es que nos digan de qué tema están
están opinando, porque si no, sale ahí todo, los vamos a leer igual, pero sale ahí que quedamos en el aire de qué es lo que está hablándose y a lo mejor ni siquiera nos deja la posibilidad de poder responder, ya sea un comentario que pueda haber hecho, por ejemplo, Rodrigo, Claudio, Pato, quien habla. Entonces, lo ideal es que nos digan, ¿sabe qué? Yo, en cuanto al tema del alza de los combustibles, opino que, de lo que ustedes estaban opinando, opino que lo que están diciendo los panelistas valen. Entonces uno sabe y lo dice. Porque si no, ahí vamos mezclando los temas y no sabemos a qué se están refiriendo. Así que ahí, por favor, ponerle muy cortito nomás. Con respecto al tema de los combustibles, yo opino esto. Con respecto al tema de que el abogado vale, me refiero a Claudio Kusakovich, opino esto. Entonces ahí nosotros vamos a ir definitivamente sabiendo a qué tema se están refiriendo. Ya, nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas. Gracias por todo, muchachos, que tengan buenas noches y una buena semana. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, estén bien. Chao, chao.